Bienvenidos una semana más a Radio Macabra, su programa favorito de la noche. En esta ocasión les tenemos una historia un tanto personal de nuestro protagonista. Es algo que tiene que ver con su relación con una entidad que lo persigue desde hace tiempo y de la que nos quiere contar un poco más. El episodio de hoy se titula El Ente de la Oscuridad y es traída para ustedes solo aquí, en Radio Macabra. Éxitos que te matarán de miedo. Mi nombre es Álvaro Ramos y después de un breve descanso, estamos a punto de comenzar. Mi nombre es Frank, aunque mi nombre apenas importa en la monotonía de mi vida. Todos los días es lo mismo, me doy una ducha, me visto y me preparo el desayuno. Siempre un café negro y una tostada seca. No hay nadie con quien compartir la mañana. Nunca he tenido tiempo para mantener una relación. Alguna vez intenté salir con alguien, pero entre las largas horas de trabajo y la constante sensación de agotamiento, las citas se volvieron un esfuerzo inútil. Mis amigos también se han ido desvaneciendo con el tiempo. Las pocas personas con las que aún mantengo contacto me llaman ocasionalmente, pero la mayoría de las veces no contesto esas llamadas. Es más fácil así, menos complicado. Sin embargo, la soledad siempre viene acompañada de silencio, y eso ha comenzado a afectarme. Mi mente comienza a llenarse de pensamientos como una forma de llenar el vacío. Imagino conversaciones que nunca tengo, debates internos sobre temas triviales o existenciales que nunca voy a hacer. Las palabras se arremolinan en mi cabeza porque ahí es donde puedo tener las conversaciones más largas y significativas. En la oficina todo es automático: responder correos, asistir a reuniones, atender solicitudes. Pero nada de eso deja espacio para algo real. Regreso a casa por las noches. En el trayecto me toca observar cómo la gente que va acompañada se va riendo o discutiendo, compartiendo momentos que para mí solo son escenas que ocurren en mi cabeza. Una vez en casa, mi mente sigue ocupada en esos diálogos internos, repasando una y otra vez los mismos temas. Hago el intento de ver la televisión un rato, pero siempre termino haciendo lo mismo. Me siento a observar el silencio del apartamento. Un silencio que parece más denso cada noche, como si algo estuviera esperándome. Fue una noche cuando lo escuché por primera vez. Fue un crujido suave que se escucha cuando apago la luz para dormir. Es un sonido leve, casi imperceptible, pero suficiente para sacarme de mis pensamientos. En un principio lo ignoraba, era la forma de lidiar con la idea de que podía no estar solo en casa como yo creía. Pero esa noche, el silencio no era mi único compañero. Ese crujido comenzó a repetirse noche tras noche hasta que una noche decidí investigar. Me levanté de la cama, encendí la luz del pasillo y recorrí el departamento. Nada parecía estar fuera de lugar. Todo estaba en silencio, demasiado silencio. Revisé la puerta, las ventanas, incluso debajo de los muebles, pero no encontré nada. Sin embargo, la sensación de que algo no estaba bien no dejaba de dar vueltas en mi cabeza. Convencido de que era mi mente jugándome una mala pasada, volví a la cama, pero cuando se apagaron las luces, ese crujido regresó, esta vez más fuerte, más cerca, como si estuviera justo detrás de la puerta. Ahí comencé a sentir miedo. Me di cuenta de que el sonido no era producto de mi imaginación, sino algo real, algo que se oculta en el silencio de mi casa. Sin embargo, no sabía qué hacer, así que me quedé inmóvil en la cama con los ojos abiertos, escuchando el crujido hasta que finalmente desapareció en la oscuridad. A partir de esa noche, ese extraño sonido se convirtió en parte de mi vida, un acompañante sin rostro que habita solitario en la oscuridad junto a mí. Todas las noches se han convertido en un tormento interminable, y el sonido, que antes era un simple crujido, ha evolucionado en algo más profundo y perturbador. Cada vez que apago las luces, la oscuridad parece tener un peso propio, como si estuviera viva.
El aire se vuelve denso, difícil de respirar y cada sombra en el departamento parece más oscura de lo que debería ser. Una noche me di cuenta que ya no podía ignorar lo que estaba sucediendo. El silencio era absoluto, tan denso que parece envolverlo, aislándolo del mundo exterior. Y entonces lo sentí, esa presencia que ha estado acechándome durante estas semanas. No es solo una sensación, es algo tangible. En la penumbra de la habitación algo se mueve, pero no como lo haría una persona. Es una sombra que no pertenece a ningún objeto, flotando en la esquina de la habitación. Una figura amorfa que parece absorber la luz. Es alta, pero su contorno es borroso, como si estuviera hecha de pura oscuridad. La habitación, ya de por sí oscura, parece aún más sombría ante su presencia, como si la luz misma huyera de su cercanía. El frío que emana la sombra es antinatural, un frío que cala hasta los huesos, mucho más allá de lo físico. Cuando aparece, puedo sentir su respiración volverse pesada y mi corazón latiendo descontrolado. La presencia no tiene rostro, pero la intensidad de su mirada es palpable. Es como si estuviera observando desde todas partes, como si la sombra estuviera en todas las esquinas de la habitación al mismo tiempo. La primera vez, el miedo me paralizó. Intenté moverme, pero mis músculos no respondían. Todo lo que pude hacer fue observar mientras la sombra se acercaba lentamente, su forma distorsionada ondulando en el aire como humo atrapado en un espacio cerrado. El silencio, que antes era mi único compañero, se había vuelto mi enemigo número uno. La sombra se detuvo frente a mí. No emitió sonido alguno, pero la sensación de amenaza era aterradora. Desde aquella esquina podía sentir su presencia maligna, algo tan malo que parecía estar ahí desde antes de que yo siquiera naciera. Es una entidad que se alimenta de la desesperación, del miedo y de la soledad. Por un momento solo escuchaba mi propia respiración acelerada, pero entonces, en lo más profundo del silencio, aquella sombra comenzó a susurrar. No era un sonido humano, sino un eco profundo, como si viniera de un lugar lejano. Las palabras parecían estar dichas en otro idioma, pero el mensaje era claro. Venía por mí. Entrar a mi habitación es sofocante, como si la oscuridad estuviera cerrándose sobre mí, tragándome por completo. Esa es la señal de que esa sombra está ahí sin moverse, pero llenando todo de maldad y angustia. Creo que se trata del departamento, ese lugar lleno de oscuridad, y tal vez solo yo soy un intruso de ese dominio. Mi vida pasó de ser aburrida y silenciosa a ser un tormento. Hay ocasiones en que despierto en medio de la noche. El aire frío y pesado me hace temblar sin importar que sea verano. El peor recuerdo que tengo de mi vida es haber visto de frente a aquella entidad que vive conmigo. Aquella noche, la presencia se sentía más cerca que nunca, y esta vez no era una sombra en la esquina de la habitación. Lo repito, era algo tangible, algo que se puede sentir en la piel, como una presión invisible que me tocaba. El silencio era tan absoluto que incluso mi respiración se sentía fuera de lugar. Me levanté lentamente y comencé a caminar descalzo por el pasillo. La oscuridad parecía moverse conmigo, siguiéndome, envolviéndome en cada paso que daba. Cuando llegué al final del pasillo sentí una presencia en la espalda, tan cerca que casi pude sentir su gélido aliento. Sabía que si me daba vuelta lo vería cara a cara, así que lo hice. Con el corazón latiendo frenéticamente giré la cabeza. Allí en la penumbra, la presencia se manifestó. Ya no era una sombra amorfa, sino una figura definida, humanoide pero distorsionada, como si la oscuridad misma hubiera tomado una forma física. Sus ojos, si es que se le pueden llamar así, eran unos pozos vacíos, reflejando nada más que un vacío absoluto. El rostro carece de rasgos distintivos, como si hubiera sido borrado por completo, dejando solo una máscara negra. Yo me quedé paralizado, atrapado en la mirada de esos ojos vacíos. No pude moverme, no pude gritar. La presencia se deslizó hacia mí sin emitir un solo sonido, acercándose hasta mi rostro. Y entonces, en ese momento, la oscuridad y yo nos fundimos. Fue como si alguien me hubiera apagado por completo las luces, cayendo al piso en una completa oscuridad. Fue el frío lo que me hizo despertar, dándome cuenta que aquella entidad ya no estaba, pero por alguna razón yo seguía sintiendo mucho miedo. No sé cómo explicar esto, pero en ese último instante comprendí que no había escapatoria.
Recuerdos que parecían pesadillas comenzaron a llegar a mí, haciéndome entender que no se trataba del lugar sino de mí. La oscuridad siempre ha estado dentro de mí, como esperando a que yo me entregue por completo al silencio. Hoy en día, cuando esta entidad maligna me ataca, ya no pongo resistencia. Sé que en algún momento voy a terminar siendo devorado por la oscuridad, pero es que, aunque no lo crean, no hay mucho que pueda hacer. Ya no siento mi cuerpo, ni siquiera sé dónde estoy cuando eso pasa. Solo me lleno de frío, un frío que no es meramente físico, sino que se arrasga en lo más profundo de mi ser, congelando mis pensamientos, mi voluntad y mi conciencia. La presencia de aquello que alguna vez fue una sombra, ahora puede salir a plenitud en cualquier momento del día. Ya ni siquiera espera que yo esté en casa. Se ha fusionado conmigo como si fuéramos dos mitades del mismo ser. Cuando aquellos momentos pasan, poco a poco recupero la conciencia. Sé que estoy en mi departamento, pero algo ha cambiado. Todo parece igual, el mismo pasillo, los mismos muebles, pero hay una quietud que no se puede explicar. Es un silencio más profundo que cualquiera que haya experimentado antes. Un silencio que suena en mis oídos como un zumbido constante. La oscuridad que antes me atemorizaba, ahora se siente natural, casi familiar. El miedo se apodera de mí cada vez, es inevitable. Yo no sé si sigo siendo el mismo o si lo que veo en el espejo es simplemente la imagen de alguien derrotado que se entregó a su peor miedo. Intento recordar cómo me veía antes, pero algunos detalles se me olvidan. Tengo que recurrir a viejas fotografías para recordar mi rostro por completo. Desde la noche en que la oscuridad entró en mi ser, muchos recuerdos se han ido desvaneciendo. Ya no puedo estar seguro de nada ni de las cosas que digo. La última vez decidí tomar acciones para evitar seguir siendo la marioneta de eso que llamo la oscuridad. Quise adelantarme a lo que considero será mi final, pero antes de que pudiera hacerlo, escuché un sonido en la espalda, un leve crujido como el que me atormentaba cuando todo comenzó. Me di la vuelta bruscamente, pero ahí no había nadie. El apartamento estaba tal y como lo recuerdo, en silencio. Y entonces, la duda me invadió. ¿Realmente estoy solo? ¿Esa presencia es real o solamente un personaje creado por mi mente para no sentirse sola? Puedo decir que desde que intenté hacerme daño, las apariciones de esa sombra me ignoraron. Pero por más extraño que parezca, hace poco comencé a extrañar. Por largas horas me gusta contemplar la oscuridad de mi departamento, viendo fijamente ese punto negro donde nada puede ser visto, como esperando a que vuelva, como esperando a que se manifieste. Y no porque quiera sentirme mal, sino porque, tal vez, quiero sentirme acompañado. Esperemos que nuestro protagonista tome la mejor decisión y pronto pueda deshacerse de eso que lo atormenta. Yo los espero la próxima semana con más Radio Macabra. Éxitos que te matarán de miedo. Buenas noches.